Entonces, pues en esa medida va avanzando sobre estas reflexiones, va avanzando el texto y habla y empieza a centrarse ya un poco más en lo que es el trabajo del historiador como tal. En esta medida, el autor ya empieza a sustentar también sus reflexiones con otro autor que es Edward Carr, quien también escribió una obra en 1961 que se llama ¿Qué es la historia o qué es historia? En esa medida, Edward Carr hace un ejercicio en esta obra en intentar comprender el método histórico y su argumento para asumir la historia como una ciencia. Es decir, ya a partir de todas estas tensiones, estos debates frente a la historia como ciencia o no, y toda esta fragilidad epistemológica de la que ya hemos conversado, pues este autor hace una construcción donde intenta comprender, hacer una comprensión del método histórico y por qué este sí debería ser considerado como una ciencia. Entonces aquí vuelve y el autor empieza otra vez como a cerrar un poco el campo y a ceñirse a lo que es en sí mismo el trabajo del historiador desde su propio método. Entonces, este autor Carr hace en su ejercicio de lograr la comprensión de este método histórico, lo que hace es empezar a hacer, paradójicamente, una distinción entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero desde lo que son similares, desde lo que se parecen de acuerdo al análisis del autor. Entonces, el autor inicia este análisis partiendo de que la hipótesis es el modo de acercarse al conocimiento y de que esto es, digamos que un poco como universal para todas las ciencias. Que en el campo de la historia, el historiador también, precisamente por la misma forma del lenguaje, por la misma forma en que empieza a explorar la construcción que va a hacer, hay un planteamiento, una hipótesis, al igual que se hace en las ciencias naturales. Entonces, que en esta medida la forma de acceder y de acercarse al conocimiento se inicia de la misma manera. Por lo tanto, trata de llevar a un plano de igualdad las formas en que cada una de las ciencias, en este caso la historia como ciencia social y las ciencias naturales, que son como las ciencias duras, positivistas y demás, a igualarlas en un campo de cómo se acercan al conocimiento, y es a partir del planteamiento de una hipótesis que en el caso de los historiadores empieza con el planteamiento de las categorías y de todo el escenario de lo que piensa reconstruir. Entonces, en esa medida, el autor, o digamos que la construcción y la reflexión que Edward Carr realiza, pues lleva consigo unas similitudes y una cercanía también con la rutina metodológica que Jenkins planteó. Entonces dice que la forma que, si bien estos campos y estas ciencias parten de un mismo punto, que es el planteamiento de una hipótesis para acercarse al conocimiento, parten como a tientas, dice el texto, o sea, como a ojos cerrados, vendados, plantean una situación y luego a partir de distintos métodos, recursos y herramientas van clarificando lo que si esa hipótesis es o no es frente a lo que frente a lo que se quiere, al conocimiento que se quiere demostrar. Entonces, esta suerte de rutina metodológica, que aquí digamos que hay un punto de encuentro entre Jenkins, Carr y para mí también lo que el profesor Trujillo también defiende, y es que esta rutina metodológica es lo que puede acercar la historia a un campo, digamos que un campo más seguro de construcción de conocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues en esa medida hay una coincidencia de estos autores frente a eso, pero también, obviamente, como en todos los, en todo el trasegar de la historia entre ciencias sociales y ciencias duras o ciencias naturales, como la llama Edward Carr en su texto, pues los debates y las tensiones persisten, y por lo tanto desde estas ciencias positivistas se plantean unos reparos a esta construcción que hace Edward Carr, donde intenta acercar la historia a este tipo de ciencia. Y dentro de estos reparos, el primero de ellos tiene que ver con que la historia se ocupa de lo particular, a diferencia de las ciencias duras que buscan unas generalizaciones y un conocimiento pues absoluto para
la crítica o el reparo que se le hace a la historia es que se ocupa de lo particular. Ahora, cada uno de estos reparos el autor los defiende de alguna manera y trata de argumentar y justificar el por qué no, o el por qué el reparo no cabría, o por qué el reparo no es tan profundo frente a lo que hace la historia. Entonces, en el caso de que la historia se ocupa de lo particular, el autor señala sobre este aspecto que el mismo uso del lenguaje en el historiador conlleva a realizar generalizaciones. Es decir, que sin la generalización sería imposible plantear hipótesis sobre las cuales avanzar en el conocimiento. Y ya, bueno, vimos anteriormente que Carr plantea en plano de igualdad la búsqueda del conocimiento a partir de hipótesis. Entonces, si la historia parte de hipótesis, necesariamente hay un ejercicio de generalización que se da para poder, digamos que contrarrestar o estudiar esa hipótesis planteada. Entonces, que aquí lo que la historia hace es hacerlo de manera distinta, es decir, la historia sí hace una relación, sí hay una relación recíproca entre lo particular y lo general, pero que sí llega a ciertos niveles de generalización, y esto es algo que también coincide en Carr y Jenke, y es en la generalización por vía de contraste. Es decir, el historiador somete de alguna manera las construcciones y las pone en diálogo y en debate con lo que otros historiadores han podido decir sobre el mismo acontecimiento o la misma situación. Entonces, que en esa medida se puede ir construyendo esas generalizaciones. El segundo reparo tiene que ver con que la historia no enseña nada, es decir, no hay un conocimiento nuevo ahí que pueda apropiarse y que pueda decir que a partir de un ejercicio de construcción histórica se generó este nuevo conocimiento, y que no enseña nada. En este sentido, los autores señalan que el pasado, que aprender del pasado a la luz del presente y del presente a la luz del pasado es en donde está la esencia de lo que el pasado enseña, que no es propiamente un nuevo conocimiento, sino que hay una reciprocidad entre pasado y presente que permite, a partir de determinados análisis, poder también llegar a unas posibilidades de enseñanza o de cuestiones que aprender de esa historia. El siguiente reparo tiene que ver con que la historia no puede pronosticar. En este sentido, sí hay una posición, digamos, que un poco más blanda frente a cómo defender este reparo frente a que la historia no puede pronosticar, y intenta el autor resguardarse en lo que son las inferencias, es decir, a las conclusiones que una persona puede llegar a partir de la apropiación o de la interpretación que haga del análisis histórico. Entonces, en esa medida el cuestionamiento va a que las inferencias hacen parte de un escenario que el historiador no controla, por lo tanto, no hace parte como tal del ejercicio de la construcción. La inferencia del análisis histórico la hace quien interpreta el texto como tal, lo que el historiador ha construido. Entonces, en esa medida no hay como tal un ejercicio claro donde se diga que a partir de la historia se puede pronosticar determinada situación o condición. Podría inferirse que a partir del conocimiento de la historia podemos llegar a determinado punto, pero que esto no está dado al historiador, sino a quien hace uso de lo que el historiador produce, es decir, esos ejercicios de interpretación de su trabajo. Lo siguiente tiene que ver con la relación sujeto-objeto. Está planteado así el reparo como tal, y que esto conlleva una ruptura con la idea positivista de objetividad. En esta medida, en los autores sí hay un reconocimiento de la naturaleza y de la característica particular de subjetividad que tiene como tal la historia, pero que en ese ejercicio, y que bueno, que si en el sujeto de estudio lo constituyen otros sujetos, si hay un ejercicio de observación y de estudio de estos sujetos que pasa también por la interpretación de los mismos sujetos. Entonces, este punto o este reparo de la relación sujeto-objeto es, digamos que aquí los argumentos son mucho más blandos que el anterior, porque el autor sí parte de reconocer que hay una subjetividad y parte de reconocer que en la relación de construcción de la historia, si hay una relación sujeto con otros sujetos. Entonces, que en esa medida la construcción que se hace parte tanto de la interpretación que hace el historiador, como también de las mismas interpretaciones que pueden llegar a dar los sujetos que hacen parte como de esa reconstrucción. Esto puede ser cambiante, esto puede ser variable, esto va a depender del momento
y de las condiciones en las que se den los relatos. Entonces, acá los autores hacen un reconocimiento de esto y no logran, digamos, como que separarse de este reparo y encontrar una justificación para señalar que hay una idea, digamos, que objetiva y que sería la misma idea dada por la idea positivista de objetividad. No la hay y los autores no logran tampoco demostrarla, porque es de la esencia y de la naturaleza de la historia la subjetividad. Y por último, los problemas de moralidad. Es como el otro reparo fuerte que hacen, pero bueno, acá sí los autores dicen, bueno, problemas de moralidad hay en todas las ciencias, y que más allá de que el historiador haga un ejercicio de interpretación de lo que encuentra, de lo que intenta reconstruir, no le es dado al historiador a partir de estos métodos incorporar o hacerlo a través de lo que para ellos es más fuerte, que es como la religión y la política, algo así. Entonces, él dice, bueno, sí hay problemas de moralidad en todos lados, pero que, bueno, nosotros hacemos un ejercicio de construcción de conocimiento situados, que conlleva un ejercicio de interpretación, pero ojo, tenemos unas rutinas y una metodología que nos dice que no debemos permear no debemos sustentar, por decirlo así, una construcción desde lo religioso o desde lo político en sí mismo. Entonces, eso todavía es mucho más debatible, porque obviamente la carga de subjetividad va a pasar también por la estructura de creencias, por la estructura de valores que cada persona que escribe la historia tiene. Entonces, pues en esa medida sí va a haber un nivel de incidencia de una cosa sobre otra. Y partiendo del interrogante que planteaba el autor en principio, de que la historia no es para sí misma, sino para alguien, pues claramente desde el ejercicio de reconstrucción e interpretación que se hace, a alguien se le va a hablar. Entonces, hay un lugar de enunciación de esa construcción, y ese lugar de enunciación pasa también por toda nuestra estructura de valores, principios, creencias, experiencias y conocimientos. Entonces, esto es, digamos que hace parte de la complejidad mucho más profunda del debate. Ahora, finalmente, desde estas dos perspectivas, desde lo que plantea Jenkins, que es, digamos que esto está crítica posmoderna a esa construcción desde la modernidad que se ha hecho de la historia, pero también desde esta mirada más clásica que hace Cart, tratando de acercar el campo de la historia, de las ciencias sociales, a unas ciencias positivistas y demás, en relación con el trabajo del historiador, que es como lo que le decía, finalmente donde el texto empieza a centrarse, se plantean unas condiciones o digamos como unas conclusiones. Y es que el conjunto de acciones prácticas que modelan el hacer del historiador y lo dotan de un estatus especial. Es decir, que esta labor que hace el historiador y que digamos que es la particularidad que tiene, lo convierte o le da un estatus especial dentro de las ciencias y dentro de esa construcción que ellos mismos realizan. Segundo, la práctica de un ritual metodológico que le permita ser parte de una comunidad de interpretación y producción. Es decir, que el historiador, en continuidad como con ese estatus especial que tiene, hace parte de los que interpretan, pero también de los que producen, a diferencia de quienes podemos consumir lo que el historiador produce, que solamente nos es dado el ejercicio de la interpretación. Acá el historiador tiene la facultad y le es dado interpretar y producir. Entonces, pues en esa medida hay un ritual metodológico que es lo que le permite hacer ese doble rol dentro de la construcción como tal de esas historias. Y por último, que el trabajo no se modifica radicalmente con el paso del tiempo. Y esto lo catalogan como un signo de distinción epistemológica. Es decir, el trabajo que construye el historiador permanece en el tiempo, aun cuando puedan haber otras construcciones sobre un mismo hecho. Ellos apelan a la figura siempre del contraste para poder, digamos, generar como un ejercicio de diálogo permanente entre los que otros han escrito y las nuevas escrituras que puedan darse sobre un acontecimiento o hecho. Entonces, en esa medida se dice que no hay una modificación radical de las construcciones con el paso del tiempo.
y que esto es un signo de distinción epistemológica. Ellos intentan como eh, hacer unas construcciones o nombrar de alguna manera como esas particularidades que tiene el campo de la historia para tratar de acercarlo cada vez más y darle como unas bases mucho más fuertes y profundas como al ejercicio de construcción de la historia. Porque de hecho también se plantea en alguna parte del texto que a partir de la crítica posmoderna a la historia empieza a darse bueno, esta fragilidad epistemológica, pero también pues el autor mucho más fatalista dice que casi que la historia como campo llega a su fin, porque cuál sería el sentido de la historia si no puede contar, entre comillas, una historia verdadera, más o menos. Entonces, en esa medida es que el autor empieza como a tratar de significar y de nombrar cada una de estas particularidades sustentado en estos otros autores, son autores todos europeos, pero para tratar de darle como una denominación y un sustento mucho más profundo a lo que es el campo de la historia en sí mismo. Entonces, hay una parte específica que habla sobre lo metodológico, una nota. Aquí señala el autor que existe un ritual metodológico que marca el quehacer histórico y se encuentra en el centro de la reflexión metodológica. Es desde allí donde se pueden encontrar una salida a la pregunta de qué es historia y su forma más compleja, para quién es la historia. Entonces, acá el autor desarrolla cuáles son esas estrategias y técnicas que van modelando el oficio del historiador, que ya lo mencionábamos, él la nombra como una rúbrica que puede contrastar esto de lo ideológico y que al final es lo que va a constituir en el campo como la base segura, el piso seguro para generar un conocimiento que pueda ser aprensible, digamos que reconocido en el campo más que reflexiones e interpretaciones sobre algo. Entonces habla de que bueno, que existen estas estrategias y técnicas que modelan el oficio del historiador y los lugares de enunciación que construye. Él lo reconoce y afirma de que cada historiador lo hace desde un lugar de enunciación, desde donde está en el momento en que hace el relato. Momentos históricos, políticos, sociales permean la construcción de eso. Entonces, inicia el ejercicio preguntando por lo desconocido y lo que llaman, o está acá señalado también entre paréntesis, voluntad del saber, que es el planteamiento de la hipótesis. Y llevarlo a los límites de aquello que podemos controlar, que ya es el relato en sí mismo, la escritura y la construcción como tal del relato. Que es lo que también señala el texto, así también entre paréntesis, voluntad de poder, que es como esas las relaciones sociales, esas interacciones, es a quien le habla desde la escritura. Es tanto material como espiritual. Esto también es algo que empieza como a tomar fuerza dentro del texto y es que la historia, si bien es un texto, es una construcción material, lleva también consigo una carga espiritual. La historia no puede contarse por sí sola por fuera de un engranaje y de una estructura que conlleva toda esta construcción espiritual, tanto del momento del pasado que se quiere narrar como del mismo historiador, de quien narra. Asimismo se escenifica en el encuentro con la fuente, es decir, cuando el historiador llega al encuentro con la fuente, ya hay una escenificación, una materialización de este ejercicio, de esta suerte de estrategia de construcción de la historia y se configura en el acto de la escritura. Y luego ingresa a las disputas de las interpretaciones. Entonces, hay una hipótesis que se plantea que tiene que ver con una voluntad del saber, unas construcciones que llevarlo a los límites de lo que se pueda controlar, es decir, ya hay una construcción realizada que yo puedo aprender, que yo puedo interpretar y que por lo tanto yo puedo hacer una interpretación de eso y por lo tanto controlarlo para lo que sean mis intereses, ¿no? Es material y espiritual, no puede verse una cosa separada de la otra y se escenifica porque hay un encuentro con una fuente, las fuentes son de diversos tipos, se configura en el acto de la escritura para ingresar al escenario de la disputa de las interpretaciones. Ahora, volviendo al tema de la construcción, o bueno, o es intentar asimilar la construcción del campo de la historia a esas ciencias exactas, ciencias duras que le llaman. El autor establece en este apartado de historia como colectivo singular, de la mano de Reinhard Rosselec, eh, el desarrollo
de la historia como concepto moderno. Acá retrotrae las críticas que venían haciendo con Jenkins y demás, y hace toda una explicación de la construcción de la historia como concepto moderno, es decir, vuelve a la modernidad nuevamente, o por lo menos nos lleva como lectores nuevamente a ver la modernidad como el espejo, y un poco también, si se pudiera como plantear, como la postura y el horizonte que va trazando, ¿no?, en el texto. Entonces, en esa medida habla que el concepto de la historia como concepto moderno se le asignan unas características, de temporalidad, porque la historia empieza a ser periodizada, una democratización, porque la historia empieza a ser utilizada en distintos, o sea, digamos que llega a cualquier escenario de la sociedad, desde lo más popular hasta las grandes burguesías y demás. Empieza a haber una utilización ideológica. Esto es todo lo que tiene que ver con los procesos de interpretación, del ejercicio del historiador como de quien usa la construcción que el historiador hace. Y finalmente se politizó, se utilizó la historia para defender intereses tanto de las burguesías emergentes como de los movimientos obreros. Entonces, en esa medida señala el autor que hay tres momentos en los que se puede hablar de ese concepto moderno de historia o de esa construcción. Uno es el surgimiento del término historia. Él dice que la historia, o señala que la historia surge como un sustantivo colectivo singular. Es decir, aquí la historia lo que hace es empezar a articular todas las historias individuales para apostar por la construcción de una gran y única historia. Es decir, una historia con pretensión de verdad, que es en el contexto de lo moderno como el centro y lo que se quiere hacer, ¿no? Una historia que pueda ser una verdad absoluta, un conocimiento absoluto, y que por lo tanto pueda ser también capaz de ser controlado, pueda ser controlado. Entonces, en esa medida, ahí se habla de una historia autorreferencial que podía justificar el devenir de las historias individuales. El ejercicio, o digamos que el concepto del campo, empieza como a recoger todo lo que frente al pasado, o esos fragmentos de pasado que hay, existen, y empieza a articularlos en una gran y sobre todo única historia, con el objetivo de lograr una pretensión de verdad, que es lo que la crítica posmoderna pues luego trae. Pero digamos que en el contexto de la modernidad esto hace parte del surgimiento de la historia como concepto moderno. Otro elemento es la historia como filosofía de la historia, es decir, la historia como ciencia. Acá es donde intentan nuevamente a producir esos acercamientos en el contexto de la modernidad frente a la historia como ciencia. Entonces dice que el concepto susceptible de ser ciencia, ya que podía dar cuenta del significado del devenir humano a partir de la construcción de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Una construcción de una gran y única historia con pretensión de verdad que podía significar y dar cuenta de todo el devenir humano. Es decir, aquí hacen como una explicación bastante clara frente a cómo desde acá se podía articular la reflexión estética, que es la poética, y la poética e histórica, que esto está basado en Aristóteles un poco. Entonces habla que la poética es narrar lo que podía pasar, es la capacidad creadora que tiene la persona. Y de lo histórico habla de lo temporal, limitándose a las situaciones fácticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En contar y construir esta gran historia implicaba las dos. Entonces dice que esta construcción y al acercar la historia como filosofía de la historia, empieza digamos que a reducirse unas brechas que habían entre lo que era crear y lo que era contar algo que hubiera pasado. Entonces empieza a partir de esa pretensión de construcción de una historia única a articularse estos dos sentidos, estos dos conceptos. Y digamos que el historiador empieza a adquirir como un rol, un sentido también de veracidad, es decir, que lo que el historiador contaba era la verdad sobre lo que había ocurrido, y en esa medida pues la historia empezó a ser llevada pues a lo jurídico. Hablamos ahora mismo de una verdad jurídica a distintos escenarios para tratar de ocuparlos, y de esa medida pues controlar también todas las producciones, interpretaciones y construcciones de sentido que se hiciera alrededor de eso. Entonces, de hecho, en el desarrollo de esta época moderna, pues la Ilustración, señala el autor, exigió al historiador tomar, entre comillas, enfáticamente una posición a favor de la verdad. O sea, era una exigencia que se le hacía al historiador o quienes escribían la historia en ese momento,
frente a la posibilidad de construir esa verdad única o esa gran historia, que era lo que se pretendía. Y por último, la acuñación de la historia como concepto fundamental. Es decir, la historia empezó a instituirse o a leerse como un concepto fundamental regulador de toda la experiencia y toda la expectativa, abordando todos los campos de la vida. Es decir, empezó a ocupar, o sea, lo que decía la historia era lo que era llevado a diferentes escenarios para con ello poder construir y poder regular y hacer un ejercicio de regulación de lo que allí se construía o se decía. Entonces empezó la historia a asumirse como ese concepto fundamental regulador y como un concepto guía moderno, ¿sí? Y que le fueron asignadas funciones sociales y funciones políticas. A medida que esta pretensión de verdad fue ocupando los distintos escenarios, era la única verdad que se podía, sobre la cual se podía basar cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de intervención. Y esto conlleva a que la historia se convierta y se consolide como ese concepto guía moderno. Esto claramente, como le decía en principio, intenta también como presentar el campo de la historia como esa posibilidad. ¿Sí? Creo que deja abierto el texto porque, como les decía, el capítulo no cierra y no cierra el tema, sino que lo deja así abierto y de hecho va cerrando con esto, en donde la manera como se construyó el concepto moderno puede ser también una propuesta que de una u otra manera empieza también el autor a presentarnos en este escenario de posmodernidad donde las corrientes pues están también mucho más, las corrientes críticas de todas estas construcciones están más dadas a generar procesos históricos mucho más situados y mucho más particulares en cada momento y empezar a reclamar cada quien su historia, como lo hacen hoy las mujeres, como lo hacen los movimientos campesinos, como lo hacen los movimientos afro, que claramente son sujetos históricos que han sido completamente invisibilizados por esa idea y esa construcción, entre comillas, de verdad absoluta que han hecho pues otras sociedades del mundo. Y por último, ya como cierre del capítulo, plantea el autor la posibilidad de una historia multiforme. ¿Sí? Habla de la historia como un concepto capaz de movilizar, justificar y articular concepciones sobre el mundo, las sociedades y los hombres. Esto era lo que planteaba Jenkins también un poco en relación con la crítica. Luego trae la historia como colectivo singular que recogió las tensiones entre pasado, presente y futuro, haciendo énfasis en el accionar de los hombres y su relación con la naturaleza, que se fue clarificando con la posibilidad de pensar que son los hombres los que determinan su historia a partir de las condiciones dadas. Esto también es otro de los elementos sobre los cuales él desarrolla, sobre los que puede sustentarse un concepto de qué es historia o para quién se escribe la historia. Y por último, él menciona que ahora tenemos un concepto de historia multiforme, variante y hasta frágil. Es decir, o sea, un poco como el cuestionamiento también a que pasamos de un escenario de la modernidad con una historia como un concepto regulador guía moderno y demás, a una historia multiforme, a una historia diversa, a una historia contada de distintas versiones, de distintos relatos, y esto lo cataloga como fragilidad, aunque en algunos escenarios esto también pueda evaluarse como una oportunidad de la historia, como una característica propia que puede entrar a beneficiar de alguna manera pues las construcciones más diversas y por lo tanto una historia pues mucho más completa, si se quiere decir. Entonces, en el cual, frente a la historia multiforme, dice que en el cual se cruzan espacios de experiencias con nuestros horizontes de expectativa, poniendo en juego nuestra capacidad como científicos sociales para leer la realidad, así como nuestros posicionamientos ideológicos y políticos, deslizándose las reflexiones epistemológicas entre lo ideológico, lo político y lo ético. Ya con esto pues el autor finaliza y deja como en como lo decía él en principio, ¿no?, a interpretación del lector, este cierre que es donde no culmina el tema, sino que plantea cuáles han sido como los debates y plantea este último párrafo donde se habla de la historia multiforme, que es variante y que puede ser hasta frágil, pero que también permeada y que desliza todas las reflexiones epistemológicas, lo ideológico, lo político y lo ético,
que son todas las críticas que se han hecho también a la postura desde la modernidad en el campo de la historia. Entonces, hasta ahí.